Hola, buen día. Mi nombre es Elina Kresteski, yo soy psicóloga, voy a ser la profesora de ustedes durante todo este curso de acompañante terapéutico. Es un poco raro conocernos por acá, pero bueno, es esta circunstancia que estamos viviendo. Así que bueno, la idea es poder comunicarnos utilizando la tecnología y esperemos que dentro de poco ya nos podamos ver personalmente. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Rosario, les cuento un poquito de mí. En este momento estoy trabajando en la comuna de Iberlucea, en el área de educación. Antes de trabajar en la comuna, que hace 2 años que estoy trabajando, trabajé durante 11 años en la Fundación El Desafío, que es una fundación que trabaja con chicos en riesgo social, acá en Rosario, en zona sur. Pero bueno, en este momento estoy asesorando a las escuelas del pueblo y armando todo lo que tiene que ver con taller para padres y educación emocional, tanto en el jardín como en la escuela primaria y secundaria. Y además de eso, doy clases de acompañante terapéutico ya hace 9 años. La idea de la reunión de hoy era más o menos contarles cómo vamos a trabajar durante todo el año y qué es lo que vamos a trabajar durante todo el año. Lo primero que yo les quiero contar es que cuando ustedes hablen de acompañantes terapéuticos, hablen o tengan muy claro de que ustedes, los acompañantes terapéuticos, son un recurso clínico especializado. ¿Sí? No son ni niñeros, ni cuidadores de enfermos, ese es otro trabajo que está buenísimo, pero es diferente a la formación que ustedes van a tener como acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Esto se los voy a remarcar muchas veces porque si bien es cierto que en los últimos años el concepto de acompañantes ha tenido un auge muy importante y eso lo grafica la ley también, para mucha gente en la sociedad vos decís que haces de acompañante terapéutico y te dicen, cuidas enfermos. No, hacemos otro tipo de trabajo. ¿Sí? Para eso vamos a dividir el programa en 2 partes. ¿Sí? Las primeras 2 unidades no son muy divertidas, lo reconozco, pero son sumamente necesarias porque son el pilar y el fundamento teórico donde ustedes van a poder basar sus decisiones profesionales. ¿Sí? Así que es sumamente importante que ustedes manejen la parte teórica muy bien, porque cuando ustedes se enfrenten a otros profesionales o tengan que poder explicar sus decisiones o fundamentar sus decisiones, lo pueden hacer desde esa parte teórica. Así que las 2 primeras unidades se van a focalizar justamente en todo lo que tenga que ver con teoría. Para eso vamos a trabajar con 2 libros. ¿Sí? Uno se llama Acompañante Terapéutico, que es de 2 autoras, se llaman Mauer y Brzezinski. Vamos a trabajar mucho con ese libro. Y vamos a trabajar con otro libro que se llama Acompañante Terapéutico, sus redes y lo cotidiano, que es de Pablo Rossi. Si ustedes van a tener todo el material, ya se lo vamos a ir subiendo para que ustedes lo puedan tener. Son 2 libros muy simples, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar para poder focalizar en la parte teórica del acompañante terapéutico. Yo más o menos les voy a ir contando qué es lo que vamos a ir dando y por qué lo vamos a ir dando. ¿Sí? A mí me interesa que ustedes sepan por qué está pensado el programa de la manera en que está pensado. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la historia de la conceptualización del acompañante terapéutico. ¿Sí? ¿De dónde sale esta idea? ¿De dónde salen estos profesionales? ¿Por qué? ¿En qué momento histórico? ¿En qué lugares? ¿Sí? Es súper importante que nosotros sepamos eso porque también sabemos dónde nos paramos, ¿sí? Históricamente. Es importante también que sepamos cuál es el rol y la función de los acompañantes terapéuticos, ¿sí? Y cuál es el encuadre, ¿sí? A ver, todo trabajo que tenga que ver con salud mental tiene que estar pensado, tiene que estar enmarcado en ciertas circunstancias para que ese trabajo se desarrolle de la mejor manera posible. Y por eso es muy importante que nosotros podamos armar un encuadre. ¿Sí? Después vamos a ver más adelante, con el correr de las clases, de qué se trata cuando hablamos de encuadre. ¿Sí? Modos de inserción, ¿sí? De qué manera nos insertamos los acompañantes terapéuticos dentro del ámbito laboral de la salud mental. La parte súper positiva de todo esto es que no hay ningún lugar donde haya sufrimiento humano donde los acompañantes terapéuticos no tengan algo que aportar. Eso quiere decir que el abanico de opciones laborales es realmente muy grande. ¿Sí? Así que vamos a ver en qué espacios y de qué manera nosotros nos podemos insertar como profesionales. Otra cosa súper interesante que vamos a trabajar, y yo les diría que es fundamental para el trabajo del acompañante, es el trabajo interdisciplinario.
No podemos pensar en un trabajo de acompañante terapéutico si no trabajamos de manera interdisciplinaria. Cuando hablamos de manera interdisciplinaria no necesariamente hablamos de 20 personas, sino simplemente 2 personas, psicólogo y acompañante terapéutico, ya forman un equipo, ¿sí? No podemos pensar en trabajar solos, sin otros profesionales que avalen, respalden y ayuden nuestra labor. Así que la conformación del equipo interdisciplinario es fundamental. Vamos a ver también los aspectos legales. Cuando yo empecé a dar clases de acompañante hace 9 años, no había un reconocimiento legal. Casi ninguna obra social trabajaba con acompañantes terapéuticos, los requisitos que se pedían eran unos en una obra social, otros en otra. En general se trabajaba más en la discapacidad y las otras patologías que daban a la buena de Dios. Hoy eso ha cambiado muchísimo, hay leyes hoy que los avalan y avalan su profesión, así que también vamos a ver cuál es el marco legal, ¿sí? Para que ustedes sepan también dónde están parados legalmente. Otra cosa que vamos a ver es cómo trabajamos la familia y los límites. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con un paciente, sobre todo un paciente con patologías mentales, sea la que sea, ¿sí? Atrás de ese paciente siempre hay una familia, ¿sí? Y hay familias que suman, que aportan, que son súper saludables y hay otras familias que no. Entonces lo que vamos a poder trabajar o intentar trabajar, mejor dicho, es cómo ponemos esos límites a esa familia que muchas veces con la mejor intención no saben cómo ayudar en el proceso terapéutico de ese familiar. Así que vamos a trabajar las familias y los límites. Otra cosa que vamos a trabajar es cómo se realizan los informes, ¿sí? De qué manera nosotros, que vamos a trabajar interdisciplinariamente o en alguna institución, vamos a poder armar informes para que los otros profesionales sepan qué es lo que estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo. Otra cosa súper importante tiene que ver con la supervisión de los casos. Está bueno y es necesario, sobre todo al principio del trabajo, cuando uno no tiene mucha experiencia, poder supervisar con algún otro profesional. Lo ideal sería que sea un psicólogo que no sea parte del equipo interdisciplinario. Poder hablar con una persona que esté afuera, con un tercero objetivo, que pueda darnos una mirada distinta del caso en el que estamos trabajando, porque a veces uno entra en un embudo, no encuentra muchas respuestas a situaciones que están sucediendo y la mirada de un otro que está más alejado, que está menos involucrado, ¿sí? Puede que nos abra el panorama y nos ayude a pensar de una manera distinta nuestro trabajo. Así que las supervisiones son súper interesantes, sobre todo al principio, les digo, cuando uno todavía no tiene mucha experiencia. Después cuando uno ya va aprendiendo, bueno, ya está como más canchero, pero al principio es importante que ustedes tengan claro el espacio de supervisión. Es un espacio muy importante además para los profesionales. Vamos a trabajar cómo se termina un acompañamiento terapéutico, cuál es el final de un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Cómo tiene que ser planificado, no es bueno, chao, hasta luego, nos vemos. ¿Sí? En general lo que a ustedes les va a pasar, lo que les va a pasar es que me lo llamen un día o les manden un mensajito de WhatsApp y les digan no vengas más. Sucede eso, ¿sí? Bueno, es ahí donde nosotros también tenemos que poder pensar que la despedida tiene que ser una despedida planificada, trabajada con el paciente, avisada, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo las razones de por qué esto tiene que ser de esta manera y tiene que ser pensada por todas las partes, para la parte de los profesionales y también charlado y estipulado con los pacientes. Eso es algo que también vamos a trabajar. Les decía, la primera parte quizás no es la más divertida de todos porque no son ni casos clínicos, ¿sí? Ni son las patologías en sí, pero sí es importante que ustedes puedan tener claro la base teórica, porque todas las decisiones que ustedes tomen como profesionales tienen que basarse en aspectos teóricos. Ustedes tienen que poder justificar por qué toman las decisiones que toman. Por eso yo voy a insistir bastante estos primeros 2 meses, ¿sí? Con toda esta parte teórica, ¿sí? Con todos estos 2 autores que nosotros vamos a trabajar. Otras cosas importantes que vamos a trabajar a medida que vayamos avanzando en el programa tiene que ver con DSM-5 y CIE-10. ¿Qué son? El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales. El CIE-10 es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su versión 5 y en su versión 10. ¿Por qué vamos a trabajar con estos manuales? Porque es importante que ustedes sepan cuáles son los criterios médicos que utilizan los psicólogos o los psiquiatras, los neurólogos, los profesionales con los que ustedes estén trabajando,
para clasificar y diagnosticar enfermedades mentales. Estos 2 manuales no es para que ustedes ni los compren, ni lo sepan de memoria, ni mucho menos, sino para que ustedes, si necesitan información, sepan de dónde sacan la información los profesionales, cuáles son los criterios diagnósticos que utilizan para diagnosticar a los pacientes y que ustedes puedan utilizar muchas veces estos manuales como guías de estudio, ¿sí? Que ustedes puedan saber leer una historia clínica, cuando se diagnostica con ciertos números y letras, bueno, por qué se diagnostica de esta manera, de dónde viene, ¿sí? ¿Qué utilizan los psicólogos, qué utilizan los psiquiatras, cómo leemos una historia clínica, ¿sí? Así que es importante que ustedes sepan no solamente de la existencia de estos manuales, sino que podamos saber manejar estos 2 manuales. También vamos a ver psicoterapia. ¿Para qué vamos a ver psicoterapia? No para que se conviertan en psicólogos, ni mucho menos, pero sí para que ustedes puedan manejar y tengan claro cuáles son los conceptos que van a utilizar la mayoría de los profesionales con los que van a trabajar. ¿Sí? Si nosotros vamos a trabajar con un psicoanalista, es importante que tengamos claro cuál es el concepto de enfermedad que tiene el psicoanalista, cuál es el concepto de salud que tiene el psicoanalista. ¿Sí? Es importante que cuando el psicoanalista diga represión, nosotros sepamos de qué está hablando. Solo digo por decir algún tipo de conceptos, ¿no? Vamos a trabajar psicoanálisis, terapia gestáltica, cognitivo-comportamental y sistémica, que son las 4 terapias que más se están utilizando en este momento, ¿sí? Es un pantallazo general, no se preocupen, no es que vamos a estar 5 meses trabajando psicoterapias ni mucho menos, pero sí es importante para mí que ustedes tengan claro cuáles son algunos conceptos psicoterapéuticos. También vamos a trabajar atención en crisis. Por supuesto que ustedes van a trabajar con pacientes que van a tener crisis, de diferentes magnitudes. Ojalá ninguna sea grave, pero va a pasar porque es parte del proceso de enfermedad, las crisis. Así que vamos a ver qué es una crisis, de qué se trata una crisis, y vamos a intentar dar algunos tips o algunas herramientas, mejor dicho, para poder trabajar en la crisis, ¿sí? Es lo mismo que les decía hace un ratito de la superación. Las primeras crisis son durísimas. Las primeras crisis ustedes probablemente se sientan que no van a tener herramientas para poder afrontar esa situación. Quédense tranquilos, las van a tener, ¿sí? Todo viene con la experiencia, pero es importante que ustedes manejen la teoría de qué tengo que hacer si pasa esto, a quién tengo que llamar si pasa determinada cosa, cómo me tengo que manejar con determinado paciente frente a determinadas situaciones. Así que vamos a ver atención en crisis. Después vamos a ver el acompañamiento terapéutico en niños. A ver, es muy difícil, nos llevaría muchísimo tiempo trabajar las patologías, trabajar en cada niño cada patología, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es un recorrido general de la infancia en la salud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo esperable en un niño sano? ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener herramientas que les hagan registrar qué pasa si este niño no se está desarrollando de la manera esperable, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las etapas evolutivas de los niños, ¿sí? Vamos a ver qué es lo esperable, entre comillas. Cada niño tiene su tiempo, porque no todas las personas somos iguales, porque no todos evolucionamos de la misma manera, pero sí hay reglas generales, digamos, ¿sí? Entonces vamos a ver las etapas evolutivas de los niños. Después vamos a trabajar 2 herramientas fundamentales para los que les guste trabajar con chicos, que son el juego y el dibujo, ¿sí? Los niños no tienen la capacidad léxica que tenemos los adultos, ellos no pueden explicar lo que les pasa de la manera en que sí lo podríamos hacer los adultos, ¿vale? Así que vamos a trabajar con esas 2 herramientas que son innatas para los niños, que son el juego y el dibujo. ¿Sí? Y también vamos a hacer lo mismo con los procesos evolutivos. Lo vamos a ver desde lo esperable para un niño sano, ¿sí? Si ustedes tienen un chico, por ejemplo, de 10 años, que todavía está en la etapa de dibujo de garabato, bueno, es un niño que por alguna razón, que puede ser neurológica, puede ser emocional o pueden ser distintas variables, no se ha desarrollado de la manera esperable. Entonces vamos ahí a poder registrar, bueno, cómo le vamos a ayudar a este chico para que pueda alcanzar su posible madurez, ¿sí? Así que es importante que nosotros podamos tener claro cuáles son las características evolutivas del niño y cuáles son las herramientas que ellos utilizan cotidianamente, son el juego y el dibujo.
los que tengan ganas de trabajar con chicos o les guste trabajar con chicos, yo lo que les digo es que van a tener que jugar, ensuciarse, tirarse al suelo. Es divertido el trabajo con chicos, es difícil, pero es muy enriquecedor, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con adolescentes, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar el acompañamiento terapéutico en esta etapa tan complicada de la vida que es la adolescencia? Para eso, lo mismo que con niños, vamos a trabajar la evolución sana de la adolescencia, ¿sí? Para que ustedes, si tienen un paciente adolescente, puedan ir registrando si esto que le está pasando a este adolescente es parte del proceso normal de crecimiento o si hay algo que no se está desarrollando como sería esperable, ¿sí? Después vamos a trabajar con los adolescentes específicamente dos patologías que, si bien nos puede pasar a todos en cualquier momento de la vida, son mucho más características de la adolescencia. Uno son los trastornos de alimentación, bulimia, anorexia como eje principal, y después vamos a trabajar adicciones. A ver, nosotros podemos tener problemas de adicciones, por supuesto, en cualquier momento de la vida, pero el momento de mayor vulnerabilidad es la adolescencia. Así que vamos a encajar adicciones en la adolescencia, ¿sí? Eso también es importante. Y después vamos a ver exactamente lo mismo con pacientes de la tercera edad, ahora que estamos hablando todos de adultos mayores. ¿Cuáles son las características de la tercera edad? Que son características mucho más positivas de lo que se cree, ¿sí? Vejez no es igual a enfermedad de ninguna manera, al contrario, es una etapa de la vida que si uno llega física y psíquicamente sano es muy agradable, o podría ser muy agradable, así que vamos a ver todas las características de la vejez, así para que ustedes puedan también tener herramientas de qué pasa cuando hay una vejez que no se está desarrollando como sería esperable. Y ahí también vamos a ver ciertas patologías propias de la vejez que tienen que ver principalmente con Alzheimer, ¿sí? Que si bien existe el Alzheimer precoz, podemos tener personas muy jóvenes con Alzheimer, es en un porcentaje, gracias a Dios, muchísimo más bajo, ¿sí? Así que vamos a trabajar Alzheimer con pacientes de la tercera edad. Después vamos a ver conceptos importantes como por ejemplo conceptos de trauma, qué es un trauma, qué es lo que genera una situación traumática para un paciente sí y para otro paciente no, ¿sí? Vamos a ver cómo acompañamos a personas víctimas de trauma. Para eso vamos a trabajar una patología que en los últimos años ha tenido bastante renombre, pero que yo creo que no se le sigue dando la importancia que tiene, que es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad muy severo, que en general aparece o después de haber vivido un hecho traumático o haber sido testigo de un hecho traumático, y que deja secuelas realmente muy graves en las personas que lo padecen. En general es como que no se le da mucha importancia a la parte psicológica de una situación traumática, se le da más importancia a la parte física, si el paciente está bien físicamente, pero es importante saber que hay pacientes que quizás en una situación traumática no se hace ni un rasguño y sin embargo la huella psíquica que queda después de ese hecho traumático hace que su vida se convierta en algo muy complejo. Así que vamos a ver trastorno de estrés postraumático. Vamos a ver, metiéndonos en todo lo que tenga que ver con trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, los famosos TOC, vamos a ver fobias, ¿sí? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con trastornos de ansiedad, cómo trabajar con un paciente que tenga trastornos de ansiedad. Otra cosa importante que vamos a ver y que tampoco se le da mucha importancia, y yo creo que los acompañantes terapéuticos tienen un rol fundamental con este tipo de pacientes, que es los pacientes pre y postquirúrgicos, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen que pasar por procesos médicos, tanto diagnósticos como tratamientos médicos muy invasivos, trasplantes, amputaciones, quimioterapias, cualquier tipo de tratamiento médico invasivo? Bueno, ¿qué pasa emocionalmente con estos pacientes? Y está científicamente comprobado que los pacientes que entran a quirófanos emocionalmente estables tienen mejores posoperatorios, ¿sí? Bueno, hay que poder trabajar mucho la parte psicológica de estos pacientes, cómo los ayudamos a pasar por estos procesos. Y otra parte del acompañamiento terapéutico, que es con los únicos pacientes que nosotros nos vamos a focalizar en acompañar, no tanto en terapéutico,
es con los pacientes terminales, que padecen enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros como acompañantes vamos a hacer en estos casos es tratar de ayudar a los pacientes a pasar por ese proceso tan personal y tan único y tan doloroso de la mejor manera posible. ¿Sí? Donde nuestro foco no va a estar en la recuperación del paciente, porque sabemos que ese paciente no va a poder recuperarse, pero sí ayudarlo a que ese camino sea un camino transitado de la manera más saludable posible. ¿Sí? Es un trabajo maravilloso, no es para cualquiera, pero bueno, vamos a ver cómo se trabaja con estos pacientes y cómo se trabaja con cuidados paliativos. Es una parte del acompañamiento sumamente interesante. ¿Sí? Después vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con discapacidad. ¿Sí? Vamos a trabajar las discapacidades más frecuentes, vamos a trabajar discapacidad cognitiva, vamos a trabajar parálisis cerebral, vamos a trabajar síndrome de Down, que es dentro de las discapacidades cognitivas, digamos, la que hay mayor porcentaje de pacientes. ¿Sí? Y bueno, vamos a trabajar la discapacidad desde un lugar donde lo que nosotros vamos a intentar es potenciar las posibilidades de cada paciente. ¿Sí? Que ese paciente, más allá de su patología, pueda lograr lo máximo de su potencialidad. Y nosotros cuando nos paramos frente a una persona con discapacidad, sea la que sea, vamos a intentar siempre tener claro que nuestro norte, nuestro objetivo es ayudar a que ese paciente sea lo mejor que pueda. ¿Sí? Sin evaluar cuánto es eso, lo mejor que pueda. Y que tenga los niveles de independencia más grandes que se puedan lograr. Eso es muy saludable para el paciente y también es muy saludable para su entorno. ¿Sí? Vamos a trabajar TGD también. ¿Sí? Muchas veces ustedes se van a encontrar con que los pacientes van mejorando, van ganando independencia y es la familia la que pone freno de mano. Y ahí es donde yo les decía al principio que tenemos que trabajar también con la familia. ¿Qué pasa con estas familias? Que muchas veces les cuesta tanto soltar, que si bien por supuesto que quieren que este paciente salga adelante, que este paciente sea lo más feliz que se pueda, por el otro lado también les cuesta mucho, porque bueno, son pacientes muy vulnerables y hay que poder trabajar la independencia con la familia. Y yo les puedo asegurar que cuando un paciente, con la discapacidad que sea, logra grandes niveles de independencia, es sumamente saludable para el paciente y sumamente beneficioso para su entorno familiar. Así que vamos a trabajar también ese tipo de patologías y de qué manera la vamos a hacer. También vamos a trabajar, vamos a intentar, si el tiempo nos lo permite, trabajar con casos clínicos. ¿Sí? La idea es una idea que yo tengo todos los años y después en el va y ven de las clases nos cuesta hacerlo, pero la idea es que ustedes puedan pensar cada patología que trabajemos, con cada grupo etario que trabajemos, un caso clínico. Así, ¿para qué? Para que ustedes puedan pensar cómo trabajarían con esa persona de carne y hueso, con esas características, no solamente con el diagnóstico, sino con el contexto de ese paciente, cómo ustedes pensarían su rol de acompañante terapéutico. ¿Sí? Seguro lo vamos a hacer cuando terminemos la parte teórica. Cuando terminemos las 2 primeras unidades vamos a buscar varios casos clínicos. Yo les voy a dar varios casos clínicos y lo que ustedes van a tener que hacer, después veremos la forma, si estamos cara a cara o si todavía nos vamos a seguir teniendo que manejar por acá. ¿De qué manera lo vamos a hacer? No se preocupen, ya le vamos a encontrar una vuelta, faltan 2 meses para eso, así que tranqui. ¿De qué manera lo vamos a ir haciendo para poder pensar con esos casos clínicos cómo llevar la teoría a la práctica? ¿Sí? A mí me interesa mucho y voy a molestar todo el año con eso, de que ustedes sean capaces de llevar toda la teoría a la práctica. Por supuesto con las modificaciones propias que implica la práctica, porque la teoría es muy linda, pero que después en el día a día uno tiene que ir sacando distintos recursos, pero cómo ustedes pueden ir pensando esto, esta letra, esta teoría, esto que se van a sentar a leer con un paciente de carne y hueso. Y ese es mi objetivo fundamental en estos primeros 2 meses. Ustedes tengan la capacidad y puedan manejar la teoría de tal manera que les resulte mucho más sencilla pensar la práctica. Es muy difícil pensar el día a día, el quehacer del trabajo con el paciente si ustedes no manejan toda esta información.
Y también es importante, esto se los voy adelantando, que ustedes tengan claro cuál es el diagnóstico del paciente. Si bien nosotros no diagnosticamos para enmarcar a un paciente o para cercarlo en este diagnóstico, sí, yo creo, y esto es una opinión personal, que los diagnósticos son importantes para saber dónde estamos parados. Y si no sabemos dónde estamos parados, es bastante complejo poder pensar cómo ayudar a alguien. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente que padece psicosis, la psicosis es una enfermedad psiquiátrica severa, crónica, segura, que tiene dentro de sus características los delirios. ¿Sí? Las personas que ven cosas, que las ven y las viven como si fueran reales, pero que no lo son. Pero las viven como si fueran reales. Entonces, nosotros tenemos que saber que si trabajamos con un paciente que tiene diagnóstico de esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, lo más probable es que en algún momento de nuestro trabajo el paciente vea cosas que no existen y las vea como reales y las sienta como reales, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos que esto puede pasar, que es probable que pase y cómo actuar si pasa, ¿sí? No es para estigmatizar a nadie, sino para tener claro cuáles son algunas circunstancias que pueden suceder y estar preparados. Quizás ustedes tienen un paciente que está súper medicado, bien, estable y no tiene ningún delirio, genial. Pero también tienen que estar preparados para saber qué puede pasar, ¿sí? Lo mismo con las adicciones, ¿sí? Es importante, nosotros cuando trabajemos adicciones lo vamos a ver desde la mirada de la neurociencia. Yo soy una enamorada de la neurociencia. Creo que la ciencia está dando respuestas a un montón de cosas que antes no sabíamos, que quizás las suponíamos, pero que hoy las podemos convalidar científicamente. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en un cerebro de una persona que hace 10 años que consume cocaína? ¿Sí? Hay situaciones psicológicas y también hay situaciones biológicas que están sucediendo en ese cerebro. Entonces, es importante que ustedes sepan eso para poder trabajar con un paciente con estas características. Por ejemplo, voy a dar a modo de ejemplo, después a medida que lo vayamos dando lo vamos a ir desarrollando. Pero un paciente que consume o que comienza a consumir, por ejemplo, a los 13 años, su cerebro empieza a tener un parate en su desarrollo, en su crecimiento. El cerebro de las personas crece hasta los 25 años. ¿Sí? Hasta los 25 años nuestro cerebro se va desarrollando. Si nosotros empezamos a consumir cualquier tipo de droga en la infancia, nuestro cerebro deja de crecer. Entonces muchas veces a ustedes les va a pasar que estén hablando con alguien que tiene 40 y que razone como si tuviera 20. ¿Sí? Estamos hablando de un paciente adicto, ¿no? Bueno, muchas veces ese tipo de razonamiento tan adolescente en una persona adulta tiene que ver con que su cerebro no se desarrolló por el consumo de drogas como debería haberse desarrollado, ¿sí? No es un dato menor que ustedes sepan esto, porque nos hace más empático poder comprender por qué al otro le pasan las cosas que le pasan. Cuando yo entiendo lo que le pasa al otro, tengo muchas más herramientas para poder ayudarlo, ¿sí? Me frustro menos, me enojo menos, comprendo más, me puedo poner más en el lugar del otro. Así que bueno, eso es importante que nosotros podamos manejar todas estas cuestiones teóricas de determinadas patologías para poder entender la realidad de los pacientes. Así que la idea es poder trabajar casos clínicos para que ustedes puedan pensar en el pasaje de la teoría a la práctica, ¿sí? Más que nada, eso es lo que hoy le quería contar. También vamos a trabajar la ley de salud mental. Es importante de todos los profesionales que trabajamos en salud mental manejemos la ley que nos avala, así que también vamos a hacer una lectura de la ley de salud mental. Bueno, la idea de hoy más que nada era presentarnos, contarles un poco de qué es lo que vamos a ir haciendo, cómo se va a ir desarrollando nuestra actividad la semana que viene. Por lo que estuvimos charlando, lo poquito que charlamos ayer por WhatsApp, me parecía que si hacemos video todos van a tener la posibilidad de verlo en cualquier momento, ¿sí? La idea también, la posibilidad era trabajar con Zoom, pero me parece, por lo que poquito que charlamos ayer, que no todos tienen la posibilidad ni el tiempo del Zoom, así que quizás por ahora nos manejemos por videos. Ustedes tienen toda una semana para verlo cuando les venga mejor, cuando crean más conveniente, y quizás utilizar el grupo de WhatsApp para preguntas, ¿sí? Sobre los apuntes, sobre si hay que anotar, la semana que viene sí, ya vamos a empezar a trabajar
con las actualizaciones teóricas, con todo lo que tenga que ver con Rossi, en todo lo que es la historicidad del concepto de acompañante terapéutico, y después ya vamos a arrancar con Maui y Resisti para trabajar la parte teórica propiamente dicha del rol del acompañante terapéutico. Así que ya la semana que viene sí, quizás van a tener que tomar apuntes, como me estuvieron preguntando. Pero eso, bueno, es algo que por supuesto es un chiste, cada uno lo hará de la manera que le resulte más sencillo. Pero me parece que sería mejor que nos manejáramos por video, así bueno, cada uno tiene la posibilidad de acceder cuando le venga mejor. Es muy raro trabajar así, es muy raro no verles las caras, es muy raro no tener un feedback de preguntas y respuestas. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, vamos a intentar ponerle la mayor onda que se pueda y hacer las clases lo más llevaderas y no cansarlos. Bueno, creo que es todo por hoy. Les mando un saludo grande, espero verlos pronto y ya la semana que viene las clases van a ser un poco más largas. Yo calculo que vamos a intentar trabajar horita y media, así no nos atrasamos y vamos avanzando lo más que se pueda. Por supuesto que el chat está abierto para las dudas que ustedes quieran. Horarios de oficina tratemos de mantener. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier situación que a ustedes les parece, me llaman, me mandan un mensaje y lo vamos resolviendo a medida que vaya sucediendo. Bueno, no los molesto más, espero que nos veamos pronto. Calculo que en mes y medio, 2, seguramente ya podremos estar viéndonos personalmente en el instituto. Y si no, la semana que viene nos vemos por acá. Les mando un beso grande y que tengan una buena semana. Adiós.